Está compartiendo la pantalla. Ya, bueno, vamos en el área de comercio emite los cálculos de las facturas iniciales, provisionales y finales. Esas facturas son revisadas por cuentas por pagar. Ya. Entonces, cuentas por pagar es quien le confirma al comercio que los cálculos son correctos y en base a ello se emite ya la factura SRI. Hay que considerar que de acuerdo al giro del negocio, existen tres instancias de facturación. Ya. Cualquier duda me interrumpen y aclaramos. Estamos en el tema. ¿Ya? Entonces, la primera facturación que se emite es la inicial, con la cual se realizan los trámites para pedir el certificado de exportación a la Agencia de Control Minero. Desde el punto de vista contable y tributario, no debería tener ninguna validez. Por lo tanto, esa factura a través de nota de crédito se elimina cuando ya se va a realizar el embarque. ¿Sí? Es por eso que el CEN en la cláusula 17 solo establece tratamiento de facturación para facturas provisorias y facturas finales. ¿Por qué debe ser reconocido desde una factura provisional o provisoria? Porque de acuerdo con la NIF número 15 de ingresos por contratos con clientes, se satisfacen las condiciones de desempeño en el envío de mercadería a través de puerto marítimo cuando zarpa el buque. Ahí yo puedo hacer mi reconocimiento contable. Entonces, ahora vamos a ver la factura, los cálculos que efectuó, en este caso, el Departamento de Comercio, ¿sí? Esta es una factura provisional, la última factura provisional, el cierre del ejercicio fiscal 2025. Entonces, partimos de que existe un concentrado de cobre que es trasladado desde Ecuacorriente hasta el Puerto Bolívar, ¿sí? Entonces, cada uno de esos trailers que van saliendo llevan alrededor de 15 a 16 Big Bag. Cada Big Bag aproximadamente lleva 2 toneladas de concentrado de cobre, es decir, que llevan entre 30 y 32 toneladas cada. Ahora, ustedes se imaginarán, tenemos que concentrar 30.000 toneladas, 36.000 toneladas en el puerto, dependiendo de la capacidad del buque, ¿sí? Pero este concentrado de cobre tiene una humedad. Es decir, el peso que estamos trasladando se hace el análisis para determinar qué porcentaje de humedad tiene. Y de acuerdo a las condiciones marítimas, un concentrado de cobre no puede superar el 10% de humedad, por eso no es transportable si tuviese este indicador. Entonces, cuando tú leíste ya el contrato del 2021-060, ¿sí? Ahí hay una condición específica en qué porcentaje de humedad tiene que estar el concentrado de cobre para que este sea vendido. ¿Ya? Entonces, la primera disminución que tenemos aquí es el porcentaje de humedad. De acuerdo con esta factura, el porcentaje de humedad fue del 8.126%. Entonces, eso es lo primero que se resta, porque eso es agua. Entonces, no vas a calcular metales sobre el agua. ¿Sí? Ya. Otro tipo de descuentos no existen. Entonces, con eso, lo primero que se obtiene es un concentrado seco.
En este caso, el concentrado seco sobre el cual vamos a aplicar los cálculos es de 29.421 toneladas de concentrado de cobre. Ahora bien, una vez que ya se obtiene este concentrado seco como tal, también se proporcionan las leyes de metal. Son las leyes de metales. Lo que nosotros tenemos es una arena que es producto del procesamiento. Entonces, bueno, ya luego visitarás la planta para conocer. Entra el material, la roca, ¿sí? A la chancadora, pasa por los molinos, el molino de bolas, el molino SAG, luego pasa al procesamiento, a los tanques de flotación y esos espesadores sacan a flote una espuma. Esa espuma se seca y eso es concentrado de cobre, ¿sí? Pero ahí no sabemos todavía qué es lo que hemos obtenido. Entonces, laboratorio de Ecuacorriente prepara los ensayos para establecer las concentraciones, ¿sí? Entonces, para el caso del cobre, ¿sí? Es un porcentaje sobre el total del peso. Entonces, quedémonos en el cobre nada más. Ahí siempre nos van a dar un porcentaje. Históricamente, de lo que hemos revisado en Ecuacorriente, ha estado entre el 21 hasta el 25%. No recuerdo que haya pasado en ese rango, ¿sí? Entonces, ahí es fácil porque simplemente tú eh, tomas el valor del concentrado seco, multiplicas por el porcentaje y eso es la cantidad de cobre resultante. Para el caso de la plata, en cambio aquí la ley de metales dice que tenemos 55.37 gramos de plata por tonelada de cobre, ¿sí? Y para el caso del oro, tenemos 4.52 gramos de oro por tonelada de concentrado de cobre. Ahora, no significa que tú vas a pagar sobre estas leyes de metal, porque de acuerdo al contrato firmado existen pagables, ¿sí? Entonces, en el primer caso, en el concentrado de cobre, generalmente es el que sea menor a aplicar, restar el 1%, ¿sí? O el 99.5%. Entonces, esa es una condición de pagable. No se paga en este caso el 24.3. ¿Sí? Por lo general, como el cobre, ya hemos hecho algunos ensayos, cuando supere los 27, 28 de porcentaje, ahí se va a aplicar la otra condición del 96.5%. Pero mientras tanto le restas el 1%. Es decir, se pagaría únicamente el 23.03%. ¿Ya? Eso está en el contrato, no en el CEN. Eso está en el contrato firmado con el cliente. ¿Ya? Ahora, para el caso de la plata, también existen ciertas condiciones. La plata generalmente se paga al 90%, es decir, de la cantidad que salió resultante de aplicar la ley de metales, solo le pagas el 90%. Si es menor a 30 gramos de plata por tonelada, ya no se paga. Sí, pero no ha ocurrido, no ha ocurrido. Por eso tienes que tener bien claro los rangos, los parámetros, ¿sí? Y saberte porque el señor Conte te pregunta a cualquier momento. ¿Ya? En el caso del oro, en cambio, se paga el 92%, siempre y cuando no supere los 5 gramos de oro por tonelada de concentrado de cobre. Ahí se paga al 93%. ¿Ya? Y con eso está aplicado ya los valores que realmente vas a pagar, ¿sí? Hay dos condiciones. Primero,
las leyes de metales y segundo, los pagables. En el contrato. No, lo que dicen es que es propio de la industria, o sea, que a manera de los contratos de comercialización de concentrado de cobre, es claro, o sea, nosotros hemos puesto a buscar en la inteligencia y dice que sí es propio del. Hubo un análisis que hizo Price también. Entonces, Price emitió un informe borrador en donde dijo, este parámetro se aplica, este parámetro no aplica. Pero nunca definieron el informe definitivo. Entonces, no sabemos si en realidad ya en un tema de precios de transferencia o en estas auditorías de regalías, nos van a decir ya está aceptado que tú utilizas pagable. Pero de lo que hemos visto, por ejemplo, en este anexo, en el formulario informativo de actividades mineras, si se pone y se pone un pagable y se resta un valor. Eso podría dar la oportunidad de que sí sea aceptado. Ahora, ¿hasta qué porcentaje me permite que yo determine el pagable si me puedo reducir 10%, 10 gramos en la plata y 7 gramos u 8 gramos en el oro? Eso ya no sabemos porque no hay diferencia. En con el Estado ecuatoriano o de una revisión del SRI, no hay mayor evidencia. ¿Sí? Pero así está el contrato, entonces dicen, vea, factura, como está el contrato, ¿de acuerdo? Y el siguiente paso ya es establecer las cotizaciones con las que vamos a hacer la facturación, ¿ya? Entonces, la factura provisoria nos da un tratamiento que está establecido en el CEN. ¿Cómo tengo que tomar yo las cotizaciones para poder establecer mi cotización? Y el contrato que se firmó con Hong Kong también establece el mismo mecanismo, es decir, no es que puede ser diferente, ¿perdón? Entonces siempre se toma en consideración la fecha del embarque porque no tenemos otra referencia. ¿Sí? Entonces, en este caso, el embarque se realizó el 22 de diciembre de 2025. Esta información debe constar en el BL. Tiene que ser el sustento para establecer que realmente zarpó el barco en esa fecha. ¿Ah? Pero ahí te pone una condición el CEN. ¿Cuál es esa condición, Berito? Las 10 cotizaciones. No, pero no lo del contrato, lo que dice el CEN. Sí, sí va por ahí. Sí, el tras antepenúltimo día del embarque. Sí, exactamente, es lo mismo. Sí, sí coincide. Sí. Entonces uno tiene que irse a buscar la información referencial. Entonces, ahora estamos viendo la factura, cómo la emitió Comercio, ¿sí? Entonces ellos nos dicen que van a tomar las cotizaciones desde el 17 de diciembre hasta el 4 de diciembre. Y con esto ellos obtienen las 10 cotizaciones. Entonces, ya vamos a ver en el cálculo de regalías cómo tenemos que revisar esto. Pero bueno, acá esto ya revisó también cuentas por pagar y dijo que es correcto. ¿Ya? La información para el concentrado de cobre, lo que es cobre, está publicado en el LME, ¿sí? Mientras que para el oro y la plata está publicado en el LBMA, que son materiales, metales preciosos, ¿sí? Los minerales pagables multiplicados por la cotización resultante nos van a dar el ingreso bruto de metal.
Entonces, todos los cálculos que están aquí, que estoy aquí, es de ingreso bruto de metal, ¿sí? Entonces dice que en el caso del cobre van a pagar el 23.03, en el caso de la plata se va a pagar el 90% y en el caso del oro el 92%. Sí, aquí están los días que tomaron. Acá tienes la cotización del cobre, que está tomado claro, que está tomado de la página del LBMA, perdón, del LME. Y acá están las cotizaciones de la plata y luego tienes las cotizaciones del oro. En el caso de las cotizaciones del oro se tiene que hacer el promedio entre la apertura de la bolsa y el cierre de la bolsa. Eso sí está en el CEN. O sea, en el caso del oro siempre tienes dos cotizaciones, o generalmente tienes dos cotizaciones. Una de apertura de cotización y otra de cierre de cotización. Entonces se aplica el promedio. ¿Ya? Ok. Luego, el contrato, el CEN como tal, establece que yo me tengo que tomar como deducción el tratamiento y refinación del concentrado de cobre. Y dice que la fuente de información es lo que está reportado en el benchmark, que ya no existe y que ahora es el Wood Mackenzie. Entonces ahí me da una tarifa para los contratos a largo plazo. Esta tarifa es anual, ¿sí? Y aquí está establecido que es de 21 dólares con 21 centavos el tratamiento por tonelada seca de concentrado de cobre. Y te da también una tarifa de refinamiento de concentrado de cobre, que está en el mismo Wood Mackenzie. Entonces eso se hace la multiplicación. En el uno está por tonelada y en el otro está por libras. Entonces se hace la transformación para poder obtener las deducciones. Sin embargo, el contrato que está firmado con Hong Kong establece una tarifa de refinamiento de plata y oro. Y eso no contempla el CEN, ¿sí? Entonces, eso puede ser también cuestionado porque no está prácticamente autorizado. Por más que se diga que es una práctica propia de la industria, habría que ver cuáles son los resultados. En proceso de auditoría y el decreto 273 emitió el presidente con fecha 31 de diciembre del 2025, establece que para el cálculo de regalías del oro y la plata será a través del ingreso bruto. Es decir, que con eso ya quedaría prácticamente, no dejaría dudas que para el cálculo de regalías estas deducciones ya no podrían ser incluidas, ya no podrían ser consideradas, ¿no? ¿Sí? Se resta todas las deducciones y se obtiene el valor total de la factura, ¿ya? Y aquí entran en juego los procedimientos de pago, pero esto ya es un tema contractual entre terceros, entre Corriente y el comprador. Entonces, de toda factura provisoria se paga únicamente el 90%. ¿Qué significa eso? Que la factura provisoria se emite en un periodo, como en este caso fue el 22 de diciembre del 2025, que corresponde al ejercicio fiscal 2025. Concentrado de cobre para trasladarse hasta el puerto de China toma tiempo y luego esto tiene que ser llevado a la refinación, a Tongling, que eso ya es vía fluvial. Cuando llega a Tongling tiene que entrar en procesamiento y hasta que se emita la factura final
toma alrededor de 90 hasta 120 días, ¿sí? Pero por lo general está entre los 90 días. Cuando se hace la factura final, lo que cambia va a ser el peso, porque durante el transporte, y eso es lo que dicen los entendidos, el porcentaje de humedad cambia. Y como únicamente se hace por ensayo, por muestreo, las leyes de metales, cuando llega a la refinación se obtienen otros valores. Entonces va a cambiar obviamente el resultado de la factura final. Una vez que se ha procesado y se tienen ya los valores definitivos, ahí se cancela la diferencia. Por eso se deja ese 10% pendiente de recuperación hasta que se emita o tengamos los resultados finales. Como en este caso, la factura final va a ser emitida posiblemente en febrero, en marzo del 2026. Entonces ahí va a haber un ajuste contable para el 2026, porque yo no puedo ahora determinar cuál va a ser el efecto final de esa factura, ¿sí? Y estos efectos también tienen relación con el cálculo de regalías. Claro, lo que pasa es que te cambia el peso, te cambia el porcentaje de humedad y te cambia las leyes de metal. Y hay otra condición adicional que hay que tomar en consideración, que para una factura provisoria hay una forma de establecer la cotización, mientras que para la factura final ya no son el promedio de 10 días, sino es el promedio mensual de el periodo que tú hayas cotizado. Recuerda que siempre antes que se vaya un embarque, el comercio debe obtener la carta de cotización a la cual se ha negociado el concentrado de cobre. Ahora bien, el CEN está... ¿Cómo? No. ¿Qué es lo que pasa? Que el CEN deja abierta la posibilidad de que tú puedas utilizar 6 periodos de cotización, ¿sí? Pero entiende el CEN que yo le vendo el concentrado de cobre a un cliente, después le vendo a otro cliente, le vendo a otro cliente, como está ocurriendo con Lund. Ellos le están vendiendo, dice que tienen hasta 700 facturas en el mes, tienen diversos clientes, entonces, por lo tanto, deben tener contratos dependientes, posiblemente. Pero nosotros tenemos un solo comprador y el contrato fue a 5 años. Es decir, el contrato se vence el 15 de julio del 2026. Entonces habrá que ver si luego hay alguna adenda. Entonces partimos de que el CEN lo que estableció es, ustedes, el mes contractual es M. El mes M-1 es el mes anterior al mes contractual. Es decir, ahora en enero sería M, diciembre M-1, diciembre 2025 M-1, febrero 2026 M+1, marzo 2026 M+2 y así sucesivamente hasta que yo llegue a establecer mis 6 periodos. Pero eso, Ecuatorial está en libertad de utilizar cualquiera de los 6 periodos. Lo que pasa es que por las implicaciones que eso lleva para el cálculo de regalías y para efectos de precios de transferencia, es todos los ajustes que se estaban produciendo en los años anteriores, ¿sí? Porque la norma establece en el mismo CEN que cuando no has fijado en el contrato de venta de concentrado de cobre un periodo fijo, el cálculo de regalías se efectúa a N+1. Y ahí sí lo que resulta. Ahora, la resolución 531 para evitar el abuso de precios de transferencia también hace alusión a que se tiene que aplicar el acuerdo 323, el acuerdo ministerial 323, que es la auditoría de regalías mineras. Y esta auditoría es un copy paste de nuestro CEN, es igualito. Entonces ahí también dice que para contratos en los cuales no se ha establecido un periodo fijo de cotización, aplique M+1. Y lo mismo utilice para el cálculo de establecer abuso de precios de transferencia. Entonces, por un lado, terminaba pagando más regalía
y también me resultaba ajuste de precios de transferencia. Entonces, ¿qué es lo que hizo Ecuacorriente? A partir de abril del año anterior, hicieron una adenda al contrato 2021-060. Esta adenda dice que Ecuacorriente le va a vender ya a Hong Kong por cotización M más uno. Por eso es que ya en el análisis que hemos efectuado no hay efecto de ajuste de precios de transferencia. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. Pero de ahí, la libertad de establecer cualquiera de los 6 periodos tenemos. Lo que no queremos es que haya estos desfases en regalías ni en ajuste de precios de transferencia. Entonces, una vez que hemos visto este tema de la facturación, ¿sí? Nosotros como impuestos no podemos quedarnos con esta revisión. Entonces, lo que hacemos como impuestos es nosotros también verificar el cálculo de la factura y que las cotizaciones hayan sido tomadas adecuadamente. Existen errores. Todos los años y todos los periodos existen errores, pero comercio no los corrige porque el trámite de negociación con el cliente dice que les toma tiempo y que ya firmaron la carta. Sin embargo, la responsabilidad del cálculo de regalías es nuestra. Entonces, alertamos y decimos que se ha detectado una diferencia en tal factura porque se tomó mal los periodos de cotización. Sin embargo, que el cálculo de regalías lo vamos a hacer con el valor correcto. Sí. Pues, ahora vamos a abrir un cálculo de regalías. Revisan, por favor. ¿Se ve ese archivo? Ya. Uy, algo le pasó. Ah, se abrió una hoja, pero estoy haciendo locura. Vamos primero con las facturas provisorias, que son las que nos entrega, en este caso, el área de cuentas por pagar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos desarrollado una base de todas las facturas que nosotros utilizamos, porque cuando hacen los cálculos de regalías, hacen, ¿y en base a qué calcularon? ¿Ya? Entonces, esta es la información que habíamos visto en esta factura como tal. ¿Ya? Es la misma información que le trasladamos al cálculo de regalías y vamos verificando los cálculos. Estoy descontando, incluyo la información, ¿sí? Voy descontando el porcentaje de humedad para verificar si en realidad el valor del concentrado seco es correcto. Tengo las leyes de metales que utilizó comercio. Yo aplico las fórmulas en consideración para establecer los pagables y con eso obtengo mi cantidad de metales. Claro, eso me entrega comercio, eso yo no puedo decir voy a verificar. Lo único que hago es recalcular el valor del peso seco, ¿sí? Luego tomo la información correspondiente a la cotización. Ellos me dicen que despacharon el 22 de diciembre, ¿verdad? Que fue lo que habíamos visto en la factura, que es este dato. ¿Ya? Entonces yo tengo que ir a verificar que la cotización sea correcta. Entonces me voy a la cotización de cobre que yo tengo aquí, ¿sí? Este fue el día del despacho, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, no considero el día del despacho último, penúltimo, antepenúltimo.
y luego considero las 10 cotizaciones hacia adelante, que serían esas, ¿sí? Saco el promedio, pongo que este promedio va a ser utilizado para el 22 de diciembre del 2025 y para la factura 439. Me paso a mis facturas provisorias y tomo la cotización del cobre que yo ya verifiqué. En el caso de la plata y el oro, ahora estamos limitados porque no tenemos acceso a la base hasta que podamos ya pagar la tarifa que nos va a dejar ver. Pero antes era público. Hasta el mes de octubre, igual yo verificaba con información de la base de datos el mismo cálculo para tomar en consideración que se haya calculado efectivamente los valores de oro y de plata. Aquí yo tengo mi historial de cotizaciones para ver si los cálculos fueron correctos. Pues de eso estamos trabajando ya para poder obtener esa información. Pregunta. Ahora estamos dejando en responsabilidad de comercio, porque esa es la responsabilidad de las cotizaciones, no debería ser nuestra, sino de ellos. Exacto. Sí. Pero bueno, ellos han hecho algunas simulaciones y dicen que la información está correcta. ¿Ya? Eso es para las facturas provisorias. Pero también tengo un resumen para hacer las cotizaciones mensuales. Aquí está una base de datos igual que está alimentado desde el 2020, con las cuales yo calculo la información para hacer mis regalías. ¿Sí? Esto es para hacer facturas en cambio finales, porque son cotizaciones mensuales. ¿Ya? De nuevo pasamos a las facturas provisorias, provisionales, y con la información de las cotizaciones que ya están verificadas, vuelvo a hacer el cálculo del ingreso bruto de metales, ¿sí? Para verificar que esté correcto. Aplico la fórmula para establecer la tarifa del Wood Mackenzie que aplica. Tengo aquí mi historial de tarifas Wood Mackenzie también, desde que empezó Ecuacorriente. Pues, ¿sí? Aquí están todos mis historiales. Esto yo voy alimentando cada que inicia el año, ¿ya? Y con eso, esto se va alimentando únicamente por fórmula, ¿ya? Llego a determinar el valor de los cargos de tratamiento de cobre, la refinación del cobre, los cargos de refinación de plata, de refinación de oro. Y en las facturas finales siempre hay, bueno, no siempre, podría haber penalidades. Ya las vamos a ver, ¿ya? Y con esa información yo hago el cálculo y establezco el ingreso bruto, perdón, el ingreso neto realizado por puesto. Entonces aquí me da 97.717.414,71 y a la gente de comercio le da un valor, por ahí hay algunas diferencias pequeñas. Entonces yo hago el cálculo con la factura que nosotros tenemos, con mi cálculo. Ya. Con esa información se determina el porcentaje de regalía que tiene que aplicar. Hay un cuadro en el CEN en donde establece cuando la libra de cobre esté en un rango, se aplica un porcentaje de regalía. ¿Sí?
Entonces, esto está también en un cuadro que está en esta hoja. ¿Ya? Eso también tenemos que estar pendientes. Con esta información se hace el cálculo de la provisión mensual o la provisión del cierre del ejercicio fiscal. ¿Sí? Ahora bien, se puede tomar como deducciones a lo que llama en gastos de transporte local y del transporte internacional, ¿ya? Para poder hacer el cálculo de regalías. Mensualmente Rubén nos entrega las deducciones acumuladas. Aquí igual está una tabla acumulada de todas las deducciones que nos han entregado y los conceptos que nos podemos tomar como deducción: transporte terrestre, transporte, transporte marítimo, costo de seguros, análisis de laboratorios, pesaje, carga, descarga, apilamiento, puerto, los big bags, que son las fundas en las que se envía el concentrado, el almacenamiento en puerto, la operación portuaria y muestreo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos nosotros eh, incurrido en esos desembolsos. Están en el marco del CEN como deducción y eso se utiliza para hacer el cálculo de las regalías. Pero eso es en SAUS. Eso hay que tener bien, bien. Es que el ingreso extraordinario salió de la ley en el 1900, en el 2017. Ese concepto ya no existe. ¿Ya? Entonces, lo que se hace ya es el cálculo de la regalía. Me voy a la factura 439, ¿verdad? Ya. El ingreso bruto de metales sale de la factura provisoria. Luego tengo el refinamiento, sale de la factura provisoria. Las deducciones de transporte salen del reporte que me entregó Rubén y eso me da un concepto que está en la norma que no ha sido todavía eh, aclarado por el Servicio de Rentas Internas, porque la normativa del CEN dice que la regalía se calcula sobre el efectivo neto percibido. Entonces, ¿cuál es el concepto de efectivo neto percibido? No lo sabemos. Si es que es cuando ya me pagaron el valor del embarque, o al final, claro, cuando ya todo está liquidado, no está claro. Entonces, nuestra posición es, en base a la factura ya emitida, nosotros paguemos regalías, así sea factura provisional, pero luego ajustamos con la factura final y eso podría darte un saldo a favor del Estado o a favor de Ecuacorriente. ¿Sí? Entonces, en este caso, el porcentaje aplicable es del 7% y me da una regalía de 6.577.116.36. ¿Sí? Ahora,
nosotros aquí tenemos separado esta información porque el formulario de regalías mineras que estableció el Servicio de Rentas Internas no se ajusta a la información que nosotros tenemos distribuida en el CEN, ¿ya? Entonces, lo que nos pide el formulario, déjame ver un ejemplo de una regalía ya calculada. Ya, aquí tengo un ejemplo de un formulario que nos da. Esta es una hoja similar a la que estábamos viendo, ¿ya? Entonces, este es el formulario de la Administración Tributaria, ¿ya? ¿Qué se puede ver? Ya. Entonces, dice venta de mineral principal, valor bruto. ¿Qué es valor bruto? No sabemos qué se entiende para ellos valor bruto. Entonces, para nosotros decir tengo un valor bruto de 475 millones, ¿sí? Hago un cuadro y digo, a ver, para mí valor bruto es el ingreso bruto de metal. Esto es del semestre actual, pero este valor bruto son los ajustes del periodo anterior. El efecto que pasa en que en este caso, como te había dicho, la factura de diciembre del 2025 se va a liquidar en el siguiente semestre. Entonces, ahí me quedan unos efectos positivos o negativos, ¿ya? Entonces, yo digo, ingreso bruto, lo voy a considerar todo lo que es el ingreso bruto de metal. Luego te dice ajustes al ingreso bruto. Entonces, ¿qué es ajustes al ingreso bruto? Toda la diferencia, ¿sí? Los 37 millones que me dan aquí de resultado. ¿Sí? Aquí tengo yo la tarifa de tratamiento, refinación, el transporte, pero también hay unos temas que ocurren que puede haber un ajuste por cambio de tasa. Y ese ajuste de cambio de tasa también puede ser positivo o negativo, ¿sí? Es decir, ahora en el embarque que se fue en el mes de diciembre, nosotros tomamos las 10 cotizaciones, como vimos en el ejemplo, del 17 de enero al 4, a ver, del 17 de diciembre al 4 de diciembre, y sacamos el promedio. Pero este embarque se tiene que cotizar finalmente con la cotización de enero 2026, ¿sí? Entonces, el precio en enero 2026 supera los $13,200, lo que quiere decir que voy a terminar pagando una regalía del 8%. Cuando yo en la provisional, de acuerdo a las condiciones que me da el CEN, pagué al 7%, pero ya hablar de un 1% de diferencia va a ser muy considerable el ajuste solo de ese embarque, solo de los dos embarques. Entonces, como no me permite en ningún lugar del formulario hacer ese registro de ese ajuste, todo va en este casillero. Sí, entonces en eso vamos a tener en cuenta esta información. ¿Sí? Pues aquí están diseñadas las tablas, las fórmulas,
y con esto hacemos los cálculos semestrales. Ahora, para poder ver si es que realmente estoy haciendo bien la regalía, yo hago otro cálculo en base a la fórmula del CEN. O sea, esto está separado para que yo pueda presentar el formulario, simplemente para que yo sepa de dónde sale la información. Pero el formulario CEN tiene una fórmula. ¿Ya? En cambio, este cuadro se ajusta a la fórmula CEN. ¿Ya? Esta es la misma información, pero calculada de otra manera. ¿Qué significa? Que yo tengo una factura provisional como la que ya vimos, la 439, la del 22 de diciembre. Yo ingreso la información tal como está. Claro que la información verificada por nosotros, ¿no? ¿Ya? Y con base a eso determino el valor de la regalía y verifico que me coincide con el otro valor. ¿Ya? Ahora bien, cuando una factura provisional ya tiene su factura final, como en este caso, la 410 que está aquí, ya se emitió la 435. Yo reemplazo toda la información de la factura provisional por la final, ¿sí? Y calculo nuevamente la regalía y voy sacando qué es lo que está pendiente de pago. Pero aquí lo que yo hago es cuando pago la regalía, ya le resto el valor que pagué. Y esta información me tiene que coincidir con la declaración. Entonces aquí están todos los pagos de regalías que yo he efectuado restados para saber si efectivamente la regalía se pagó. Entonces para arriba me tiene que dar todo cero porque de una u otra forma ya está pagado, sea en el formulario de la factura provisional o en el formulario de la factura final. Entonces, trato de cubrir la revisión también desde la otra forma. Y eso hacemos con las regalías del Estado ecuatoriano. Claro, en las declaraciones de IVA, cuando haces la declaración original, declaras todo lo que emitiste en facturas provisionales y finales. ¿Sí? Ya. Pero para hacer la devolución de los impuestos, eso Galo ya te debió haber indicado. ¿Cuáles declaras en la devolución de impuestos? No, solo las provisionales declaras en la declaración para hacer la devolución del IVA. Y eso se ajusta el ATS y se envía igual solo la información de las declaraciones provisionales. Claro que incluido las ventas de la chatarra, esas cosas que se han. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Ujú. Sí. Es que, es que estoy emitiendo nota de crédito y
y la factura final, claro. Con la nota de crédito me tiene que dar el ajuste que yo tengo en mi contabilidad. No, porque la información que tú tienes es en base a facturas. Sí. Ahora vamos a ir con PAU 32 de una vez. En el caso de las regalías CEN, esas son de carácter semestral, tienen que ser canceladas hasta el 8 de marzo, el segundo semestre del 2025, y hasta el 8 de septiembre, el primer semestre. Pero en el caso de SAU 32, sí, los reportes son trimestrales. Nosotros tenemos una plataforma, ya te doy luego el contacto, tienes que comunicarte para que pidas un acceso, para que puedas tener la información para acceder y llenar la información. Esta es la plataforma de SAU 32, dice de verdad. Aquí es un poco complicado porque tienes que ir creando carpetas y es un sistema. Aquí están registrados todas las regalías desde el 2021 que son exigibles y está guardado todos los documentos de acuerdo a lo que dice el contrato. Y entonces en el 2025, el cuarto trimestre, es toda esta información. Y este es el reporte de regalías que ha sido enviado. Entonces, te voy a indicar desde mi computadora porque si no, esto está muy pequeño y no deja. Ya, pero bueno, en este caso nosotros reportamos el cálculo y aparte la documentación de respaldo. Envían todas las declaraciones de IVA del periodo. ¿Ya? Bueno, tienes que enviar todas los certificados de exportación del ARPEN, envían las declaraciones aduaneras por cada factura, envían las facturas provisionales y las facturas finales. Con eso no tienes que apuntar porque eso está en el contrato. Si necesitas documentar, tienes que documentar de acuerdo al contrato o ya viendo lo que ya se ha documentado. Se tiene que documentar todos los fees bancarios de la recuperación de cartera del trimestre, los informes de producción emitidos en el trimestre, el informe de auditoría cuando haya sido emitido y cualquier otra información necesaria. ¿Ya? Y así es como esta plataforma se tiene que alimentar antes del 10 de, del día 10 después de cerrado el trimestre.
Tienes que enviar toda la documentación junto con el cálculo. Hay que considerar que ellos están en Australia. Por eso máximo el 9 ya tienes que. Max, cerremos esto porque no nos deja dormir. Voy a abrir las regalías. Ya. Este es el cálculo de provisión de regalías. Aquí está, ya. Aquí está la información de las facturas de comercio, pero este reporte no tiene que ser modificado. Si hay errores, se va así, porque es en función de la factura de comercio, pero tiene todas las fórmulas. Si hay errores, se va igual. Las facturas finales, igual se va. Si tiene errores, se va igual con el. No hacemos revisión. ¿Ya? En el caso del ingreso bruto de metales, tenemos una hoja para determinar de acuerdo a las facturas cuál es el valor que se tiene que reportar entre factura provisional y factura final. Esta información alimenta la hoja de cálculo para establecer el valor del ingreso bruto de metales. Entonces aquí el ingreso bruto de metales está en función de la factura de comercio. No hay ninguna novedad ahí. ¿Ya? En cuanto a las deducciones, ¿sí? También viene una tabla que proporciona Rubén. Acá sí existen más conceptos que nos podemos tomar como deducción, pero esta información te va a entregar Rubén. Sí, igual te entrega un archivo completo, pues solo tú haces tabla dinámica, lo pegas y ya sigues verificando que alimente a la hoja. Tú lo pegas y ya. Ajá, ya. Pero te dice que te puedes tomar como deducción también el cálculo de las regalías del CEN. Por eso primero se calcula el CEN y luego se copia acá ese cálculo y con eso te tomas deducción. También te puedes tomar como deducción el ISD de los gastos de transporte y seguro, ¿sí? Entonces, todos esos valores de ISD, ese detalle de información en cambio te entrega Doris León. Y luego viene un análisis que se llama análisis de ventas, el IVA perdón, el IVA en los gastos de venta también te puedes tomar como deducción. Ahora, para hacer ese análisis del IVA de los gastos de venta, sí hacemos un procedimiento adicional. ¿Ya? Rubén envía un archivo. Este es el archivo que te va a enviar Rubén.
Es un archivo que está así. ¿Ya? Es un archivo donde están todas las deducciones. Y este archivo está clasificado las que te dan derecho al CEN y las que te dan derecho a SAU 32. O preparas la tabla dinámica, una para SAU 32 y otra para el CEN, así como están aquí. ¿Ya? Luego, en esta base que Rubén te envía detalle por factura de lo que se ha tomado como un gasto de deducción del periodo. Entonces, al inicio tú tienes el periodo contable y es el que le filtras para saber cuál te tienes que tomar como beneficio de deducción el, el IVA en gastos de venta, porque todos estos son gastos de venta. Entonces, como estamos hablando de diciembre de 2025, filtras diciembre de 2025, ¿ya? Y luego solo tomas en consideración las facturas que te ha desglosado, es decir, lo que está en blanco y lo que sea ajustes y niveles, no te va a dar opción que te tomes IVA, entonces solo te quedas con esta factura, ¿ya? Pero este reporte está al costo, por lo tanto tú no sabes si es que cuál es el IVA de estas facturas, ¿no es cierto? Y si es que aplican a SAU 32, entonces filtras y todas aplican a SAU 32, ¿sí? Excepto las que él tiene aquí que no aplican, ¿ya? Con este detalle de información, tú te tienes que ir a tomar el ATS, que es el ATS mensual, y verificar cuál es el IVA de esas facturas, ¿ya? Entonces, esta es la base de Rubén, la que acabamos de ver, donde están todas las facturas que me dan derecho a tomarme ese IVA. Me dice que me da derecho una base de 1.214.773,30 y ahora yo tengo que verificar con el ATS. Entonces tomo ya la información del ATS, me coincide, tengo 1.214.773,30 y esto me da un beneficio de 182.216 que me tengo que tomar como deducción, ¿ya? Y también te tienes que tomar como deducción los BICVAC, ¿sí? Entonces hay un proveedor específico donde yo ya sé cuál es el valor de BICVAC que me ha facturado y ese valor también me tomo como deducción. De la TES, sí, es este proveedor. Ahí le preguntas a la Indita. Se llena toda la tabla de deducciones. Al final hay una deducción que este periodo voy a conversar con Gimán, porque también la norma te permite tomar como deducción los costos de nómina del personal de venta. Entonces, la señora Silín, que era antes la contadora china, estableció un reporte donde dijo, a ver, señores, yo quiero que me pongan como deducción 126.000 mensual, pero eso nosotros no conocemos porque eso lo manejan ellos. O sea, ellos van a dar cualquier explicación. Pero ya tienen que ellos verificar cuál es el valor que van a incluir a partir de este año. ¿Ya? Ahora, con todas estas deducciones, tú preparas el resumen, que son las fórmulas que viene aquí. El ingreso bruto de metales que sale de la facturación de comercio. Los impuestos, el transporte, los gastos de transporte, los gastos de seguro, la molienda, refinación, ¿sí? Los costos de manejo eh, y otros costos incidentales y los gastos de venta.
y eso te da un ingreso neto de metales para cálculo de regalías, ¿ya? Ahora, aquí es bien importante porque la regalía no se paga en función de la facturación como tal, sino de la recuperación de cartera, ¿sí? Entonces, tú pagas cuando recuperas la cartera, pero entra en condición el principio de plena competencia. ¿Qué significa eso? Que yo emití una factura en el 22 de diciembre y al 31 de diciembre no cobré, no hay problema. Pero llega el 31 de enero y no he cobrado esa factura. La pregunta es, ¿le tengo que pagar regalía o no le tengo que pagar regalía? Entonces, de acuerdo al principio de plena competencia en la industria de la comercialización de minerales, de metales a nivel mundial, solo existen 30 días para satisfacer la obligación con un tercero independiente. Entonces, si no cobraste la factura en ese periodo, qué pena, le tienes que pagar la regalía por principio de plena competencia, ¿sí? Y si ha ocurrido. Y también con la factura final. Entonces, en cambio, si tú haces ya la declaración, la provisión de enero 2026 y ya recuperaste la cartera, le tienes que pagar sobre lo que recuperas, sobre el 90%. Por eso son los porcentajes del contrato, ¿sí? Porque no te va a pagar más, te va a pagar el 90% de la factura provisoria. Cuando tú haces ya el ingreso de la factura final, se supone que te pagaron el 10% de diferencia, pero depende del valor total de la factura final y el ajuste que sea resultante. Entonces, de la misma manera, si tienes una factura que se ha emitido, una factura final emitida en diciembre de 2025, al 31 de enero del 2026 ya debería estar ese 10% o esa diferencia cancelada. Si eso no ocurre, aplicas el porcentaje de principio de plena competencia del 10%, como si ya te hubiesen pagado la factura, ¿sí? Entonces, aquí hay un reporte que te envía Rubén, es este reporte de recuperación de cartera de concentrado, ¿ya? Y en este reporte de concentrado, tú al final vas a encontrar obviamente las que están pendientes de recuperación. Aquí te da un detalle. Entonces tú ya sabes si es que esto está pendiente de recuperación, tienes que aplicar principios de plena competencia o pagar en función de lo que ya recuperaste, ¿sí? Entonces, el siguiente mes, bueno, pero es el 3, ¿verdad? Entonces ahí no ha de ser posible. Luego, cuando ya haya una, ya hacemos juntos para poder confirmar, ¿sí? Pero lo más importante es que tengas todo bien claro, los temas de pagables, los temas de regalías. El CEN, ya te envío el CEN, ya te envío, necesitas tener conocimiento del contrato de inversión y la normativa de FAO 32, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inquietud, ya sabes, con gusto me preguntas y ahí vamos saliendo del tema. ¿De acuerdo?